estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estas son imágenes exclusivas de 24 horas y la fuga de 2 reos de la cárcel de Colina 1. Ahí se ve cómo están saltando, corren, están cruzando la calle. Por supuesto, uno de los sujetos, luego el siguiente. Y Leo Castillo tiene todos los detalles. Leo, vamos contigo. Rafa, vamos contigo y esta información de 2 reos que escapan de Colina y estas imágenes en exclusivas de 24 horas. Alicate, guantes, elementos claves para saber qué ocurrió durante este domingo, dónde se produce la fuga. La imagen y el registro es exclusivo de 24 horas y es relevante para observar la acción concreta. Cómo se saltan este muro perimetral de unos 4 metros, es lo que ha dicho Gendarmería, en una zona donde no deberían estar. ¿Cómo llegaron a estas personas? El registro además da cuenta de cómo van saliendo. Podríamos decir que habría un conocimiento previo del lugar hacia luego dónde se van a encontrar. Información que luego se va confirmando es que habría habido un vehículo esperándolos y todo eso hace que a esta hora el trabajo sea intenso para saber dónde están estos 2 fugados, dónde está José Santos Torres Montesinos, alias el Chico Perry, y además Daniel Ignacio Jerez Hernández, conocido como el Chico Dani. Ellos estaban compartiendo en la Torre 5 uno de los lugares de cumplimiento de la pena que estaban ambos teniendo. A propósito de estos 2 hechos que los tenían, y quiero destacar, los tenían en bastante tiempo en condena. Hablamos de una condena hasta el año 2037 de José Santos Torres Montesinos. Esto porque en marzo de 2005 fue condenado luego de un robo que hizo durante ese año a un importante representante de una entidad bancaria. Además, Daniel Jerez, el denominado Chico Dani, estaba hasta el 2029, o sea, le quedaban algunos años todavía para cumplir condena, y esta persona estaba implicada en un robo en lugar habitado, en el domicilio de un actor, Néstor Cantillana, y por eso estaba cumpliendo condena en este recinto. Ambos, y según los registros que estamos conociendo y además la información que ha entregado Gendarmería, se dan a la fuga, y esta situación es la que probablemente empieza a hacerse la pregunta, ¿dónde habrían huido? ¿Dónde estarían hasta ahora? Por ahora no se sabe. Hemos hablado con Gendarmería durante la mañana que se han limitado a entregarnos un comunicado oficial que da cuenta del hecho en sí y que me gustaría detallar a propósito de cómo toda la información que se ha conocido da cuenta de lo relevante que es la rápida captura de estas 2 personas, sobre todo tomando en cuenta que podrían estar, comillas, en cualquier parte. ¿Qué dice el comunicado de Gendarmería? De inmediato yo les voy a decir que este informe, dice Gendarmería, da cuenta de que este domingo 6 de octubre 2 internos se fugaron del Centro de Cumplimiento Penitenciario COP Colina 1 luego de traspasar el cerco perimetral del establecimiento. La fuga se concretó cerca de las 14:10, según se pudo detectar a través del circuito cerrado de televisión. Bueno, nosotros también tenemos la imagen exclusiva de 24 horas que da cuenta de este hecho. Se generan inmediatamente los avisos y alertas respectivos sin lograr impedir la evasión, dice este documento oficial de Gendarmería. Asimismo, personal del establecimiento informó del hecho a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para activar el procedimiento de recaptura de los internos. Paralelamente, Gendarmería de Chile realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público e instruirá la realización de un sumario administrativo. Es eso, solamente informe oficial de Gendarmería, lo que se conoce hasta ahora. El paradero de ambos, por ahora, desconocido. Bien increíble esto, Rafa, que nos relata de cómo 2 personas, 2 delincuentes escapan desde la prisión, acceso a guantes, acceso a alicates para poder realizar esto. No se vio como algo tan complejo de realizar la fuga desde una cárcel. Además de Oscar Figueroa, coronel en retiro de Carabineros, que nos acompaña el día de hoy, se suma José Antonio Villalobos, abogado del fiscal. Bienvenido, José Antonio. ¿Cómo está? ¿Cómo está, José Antonio? Parece que no fuera tan difícil escapar de una cárcel, ¿o sí? Bueno, no es la primera vez, ¿no? Han habido otros incidentes también donde se han producido fugas muy similares, incluso de ese penal también. Y claro, esto tiene que ver un poco con qué es lo que está ocurriendo en términos de seguridad en el interior de los penales y la forma en la cual se están resguardando finalmente que estas personas permanezcan privadas de libertad.
estas personas son peligrosas, tenían condenas que incluso podían terminar de cumplir hasta el 2029, 2030, por lo tanto son delitos bastante graves los que estaban ejecutando en términos de sentencias. Entonces es importante, creo yo, que la autoridad, a través de la denuncia que se ha cursado ya a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, que está trabajando con esto, pueda ubicar el paradero, pero es importante también resaltar que tienen una preparación previa, que ellos planificaron en el fondo esta fuga y por lo tanto tenían muchas posibilidades de evadir de la cárcel y posteriormente evadir la acción de la policía una vez que están en el exterior. Y cuando tú tienes esa preparación, evidentemente que hay muchas más dificultades para la policía de lograr la ubicación de ellos. Ahora, exactamente, tiene toda la razón José Antonio, y recordemos que el 21 de septiembre pasado pasó más colado porque estábamos todos en fiestas patrias, pero 5 internos trataron de escapar y los pillaron previo. Pero aquí también hay un cuestionamiento a Gendarmería y qué es lo que está pasando en Gendarmería, y ahí me gustaría saber su visión, porque ya muchos hablan de que se tienen que producir investigaciones, que hay corrupción dentro de Gendarmería, y aquí hay dos cosas que llaman la atención poderosamente. Una, que no había nadie en la caseta del guardia, y dos, parece que la persona que vigilaba las cámaras de seguridad no la estaban vigilando, y a lo menos parece súper curioso. Bueno, esto tiene que ser objeto de investigación, saber si en el fondo aquí hubo algún tipo de vinculación con alguien de Gendarmería en el interior que facilitó en alguna medida esta fuga. Eso es parte de la investigación, saber cuáles fueron los motivos por los cuales estas personas no estaban ejerciendo su función pública en ese minuto. Y primero va a ser objeto seguramente por un sumario administrativo, que es una investigación que se hace internamente para establecer si hubo ahí incumplimiento en las funciones que estaban desarrollando. Si hubo incumplimiento, bueno, esto puede derivar precisamente en una situación donde la Fiscalía logre vincular esta fuga con algún tipo de ayuda interna, lo que hace mucho más grave en el fondo el caso, porque como dices tú, María Luisa, efectivamente podríamos tener problemas importantes dentro de Gendarmería de Chile, que podría significar cuestiones súper relevantes. Por ejemplo, que hay una coordinación entre personas que quieren fugarse o que quieren ingresar productos prohibidos al interior de la cárcel, y en consecuencia ahí tendríamos un problema mucho mayor que tiene que ser objeto de investigación y sanciones por las autoridades de rigor. Oscar, ahí no son pocas las personas que han dicho que hay que poner el acento, la lupa sobre Gendarmería, sobre las posibilidades de hechos de corrupción, porque evidentemente cuando encontramos celdas VIP, cuando encontramos que hay tráfico de teléfonos, de drogas dentro de la cárcel, es difícil establecer eso sin la necesaria complicidad de algunos funcionarios de Gendarmería. Bueno, para un sistema de seguridad es fundamental la prisión y Gendarmería. El año pasado tuve la oportunidad de vivir un año en Ecuador, y en Ecuador las cárceles no están controladas por la autoridad, por el Estado, la controlan los delincuentes. Entonces, uno tiene que tener esa visión de cómo este crimen organizado se está instalando en Chile, se está coordinando dentro de las cárceles. Uno de los principales argumentos o objetivos del crimen organizado es la corrupción, corromper a los funcionarios públicos. Por eso que es muy importante ponerle acento a Gendarmería, igual que a las policías, ver los temas de corrupción, ver los temas también del trabajo que están haciendo, y tiene que ser un trabajo muy parecido a lo que ve las cárceles americanas, donde están los policías, están los gendarmes, qué sé yo, son cárceles que tienen una condición diferente, pero hacia allá tenemos que apuntar, de tener incluso lo que se dice que sea una organización, por ejemplo, para el crimen organizado, sea una institución casi diferente, es decir, que no tenga, por ejemplo, a lo mejor sindicatos, son cosas que quizás causan un poco de ruido de repente para la gestión interna de la Gendarmería, pero es muy importante que el Estado de Chile le ponga acento al tema de la Gendarmería, en este caso o de prisiones, porque ya hemos visto en toda Sudamérica que las cárceles son casi, como se dice, universidades, pero ahí se coordinan. Hay un principio básico de la geografía: a mayor cercanía, mayor interacción. Si yo estoy todos los días viéndolo a usted, obviamente nos vamos a ser amigos, qué sé yo, y viceversa. Es lo mismo que pasa en la cárcel. Si yo no vengo, por ejemplo, al canal, o yo estoy lejos en otro lado, no va a haber esa interacción. Claro. Y por eso es importante esto, por supuesto, la segregación. Y ya lo hemos dicho infinitas veces aquí en el Buenos Días a Todos, y da la sensación que nuevamente estamos llegando tarde, que los sueldos son muy bajos, que salen por la misma puerta, que salen los reos sin ninguna protección, sin armas, sin nada. Bueno, tantos temas que podemos hablar ahí, pero a mí me gustaría hablar de esta fuga. ¿Qué viene ahora, Oscar? Porque estamos hablando que han pasado cerca de 18 horas, se fueron ayer cerca del mediodía, se fugan. ¿Cómo se empieza a realizar esta búsqueda? ¿Por dónde se realizan los monitoreos? Porque recordemos que aquí en nuestro país es bien fácil cruzar la frontera.
Bueno, ahí ambas policías empiezan a trabajar con información que tengan de la misma formación de los partes, quién eran sus compañeros de delito, y empiezan a trabajar en las investigaciones con las cámaras por parte, en este caso no sé si es OS9 Carabineros o la PDI, pero empiezan a trabajar en coordinación con la Fiscalía, y obviamente se da una alerta a las fronteras también cuando pasa, pero obviamente eso por paso habilitado. Sí. Pero se da un tema de alerta en los controles de tránsito, en las tenencias carreteras, y se arma todo un sistema de alerta para ubicarlo. Yo creo que Chile tiene un buen sistema, las policías, yo creo que estas personas van a ser recapturadas, no sé si ahora, pero más adelante eran personas que tenían alto compromiso delictual. Yo le creo, pero de pronto uno se lo pregunta, ¿será tan así? Recordemos el caso de estas personas que en el norte habían sido detenidas, después las dejan en libertad y después las vuelven a tratar no han aparecido todas, y así en muchos casos, asesinos de carabineros, todo lo demás. Yo leí ahora esta mañana nada más que en el Paso Colchane 300 personas al menos pasan todos los días, están proponiendo hacer una zanja mucho más grande. Entonces, claro, probablemente por el aeropuerto no, pero hay tanto lugar que hoy día está a disposición del mundo del AMPA para poder escapar de Chile, que parece que fuera bastante desmoralizante el hecho de saber que es probable que a lo mejor no lo atrapen. Es probable. Bueno, vamos a esperar el tiempo, qué es lo que pasa. Tenemos algunos casos en donde la Fiscalía ha tomado buenas decisiones y han detenido personas, así que hay que esperar. Lo que pasa es que aquí lo que uno ve inmediato hay un plan, ¿cierto? Sí. Un plan díganos usted más o menos cuánto tiempo se planea algo así, porque estamos hablando de personas que, bueno, reitero, no estaban ahí en la caseta de guardia, no estaban vigilando las cámaras de seguridad, salieron con guantes, con alicate, deben haberlo planeado durante mucho tiempo. Había un auto esperándolos para irse y obviamente el operativo debe ser, yo no sé, me imagino que rastrean ese auto, dónde se movilizan, habrán sabido cuáles los perímetros que abarcaron, después tienen que haberse cambiado de auto, o sea, díganos usted cómo funciona. En la práctica lo que hace el delincuente es ver las vulnerabilidades en este caso del recinto. Van observando, ven qué posibilidades desde el punto de vista de arquitectura pueden saltar la reja, qué elementos necesitan, se coordinan con el extranjero a través de teléfono, que eso ya lo hemos visto, o también en visita. Y después, bueno, incluso ya tienen que haber tenido listo dónde se iban a escapar. Entonces, claro, en el fondo, esto todo tiene una planificación y una coordinación que tiene que ver exclusivamente también aquí hay una falla. Hay una falla en el procedimiento o el protocolo o en el tema de dónde tenía que estar vigilando los gendarmes. Ahí hay un problema, una persona no puede, es impresentable que uno con un alicate y con un par de guantes se va a arrancar de una cárcel con un delincuente que tiene un alto compromiso delictual. Increíble, ya el hecho que tengan acceso a eso, pero además que eso te permite escapar de una cárcel. ¿Esta situación de escaparse de una cárcel les agrega condena o se aplica a eso que en otra oportunidad hemos escuchado, el legítimo derecho a querer fugarse? Bueno, no les agrega años de condena, por decirlo así, no es que ellos vayan a ser condenados por haberse fugado. Ellos tienen otro tipo de sanciones una vez que son recapturados, por ejemplo, en términos de visita, puede haber mayores medidas de seguridad, menos horas de patio. Son como esas sanciones más bien que tienen que ver con lo que ocurre en el interior del penal para su comunicación con el exterior, pero no se le agrega, por ejemplo, años de condena por esta fuga. Y lo importante, como decíamos antes, y lo grave es que, claro, es un caso muy complejo para recapturar porque hubo una planificación previa. Habitualmente estos sujetos cuando huyen, en este caso un vehículo, tiene que haber existido un cambio de vehículo un poco más allá. Probablemente se escondieron en una casa de seguridad y luego salieron posteriormente al exterior. Lo más probable es que la planificación tenga que ver con una huida al exterior de Chile. Y sabemos hoy día que ingresar a Chile y salir de Chile es muy fácil. Incluso han venido personas a cometer delitos a Chile y han salido de Chile sin ningún problema. Esa es la máxima preocupación que uno tiene. Y Oscar decía, además, estamos hablando de 2 reos con alto compromiso delictual. Precisamente Rafa Venegas nos tiene más antecedentes de quién es el Chico Perry y el Chico Dani. Partamos por el Chico Dani, Daniel Ignacio Jerez Hernández, más conocido como el Chico Dani. Cumplía condena por el delito de robo con violencia en lugar habitado. El año 2019, en la comuna de La Reina, entró a una vivienda. Ahí era la casa del actor nacional Néstor Cantillana. Por ese delito debía cumplir condena hasta el año 2029.
era parte, lo más reciente, producto de ese hecho, estaba cumpliendo esta condena que le restan bastantes años todavía, 5 por lo menos lo que estaba establecido luego de ese robo, además con, podríamos decir, una figura bastante reconocible como el actor Néstor Cantillana. El segundo interno, José Santos Torres Montesinos, más conocido como el Chico Perry, condenado por homicidio frustrado, robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego. El caso por el cual fue sentenciado corresponde al asalto al empresario José Said, cuando era presidente él del Banco BBVA y de Parque Arauco. Y esta cantidad de elementos son los que los tenían a la espera de su libertad el año 2037. Por lo tanto, era más extensa. Ambos, según información que manejamos, se habrían conocido porque compartían o eran parte del recinto penal en la Torre 5, ahí en Colina 1. Se conocieron en Colina 1. Un importante y condenas se habrían conocido en Colina 1, según la información que manejamos hasta ahora, Mario. Claro, que hablábamos antes, la posibilidad que tienen dentro de la cárcel de juntarse, conocerse, independientemente de si se conocen de afuera, pero de coordinarse dentro de, oye, tengo esto. La otra vez decían que el golpe a Brinks en Rancagua había sido justamente organizado dentro de una cárcel. O sea, de eso estamos hablando al final del día. Lo encerramos y creemos que nos hemos librado, pero resulta que están adentro trabajando, maquinando. Claro, y es uno de los principales problemas, es decir, si no tenemos los mecanismos que ahora lo está sacando el Estado, el mecanismo de no comunicación interna por parte de celulares, pero también tiene que haber segregación de los delincuentes más prolíferos con respecto a los más nuevos. Entonces, en el fondo, bueno, pero también ahí voy a hacer una cosa, es decir, también Gendarmería ha tenido un departamento de investigación criminal que da mucho trabajo, muchos frutos también y que son entregados también a la Gendarmería. Eso no solamente decir que no hay nada, pero obviamente el problema al fin y al cabo es el estándar de cárceles que tenemos. Si uno tiene que ver cómo son las cárceles americanas y hacia allá debemos enfocarnos, porque el crimen organizado se instaló con un nuevo estadio delictual que no teníamos antes. ¿Tú crees, en ese sentido, que el estándar delictual que tenemos hoy día en las cárceles que hay es fácil fugarse? Yo no sé si es cárcel fugarse, pero he visto últimos fenómenos de Tren de Aragua que han venido haciendo algún tipo de escaramuza y hay que tener cuidado con eso. Que pueden ser algunas cosas que yo creo que Gendarmería ya la está monitoreando. Y eso no es normal. Y da la sensación, no sé, creo yo, a propósito que yo recordaba el 21 de septiembre pasado hubo un intento de 5 reos de fugarse y no resultó. Da la sensación que cuando son menos, cuando es de a 2, les sale infinitamente más fácil fugarse o les resulta, como otros casos que hemos visto, no así cuando son más, porque es más probable que uno delate, alguien hable o le cuente a otro reo, o sea, o a otro gendarme, por ejemplo. Y se demora más también, porque son más gente. Sí. En el fondo son pocos, es más rápida la huida que son más. Y es más la probabilidad de que pillen a uno y vayan cayendo los demás. Por eso que siempre son de pareja, uno, que es lo que uno piensa que podría ser así. Bueno, la otra vez cuando se hablaba de la creación de una nueva cárcel, ¿no? Nadie quiere tener una cárcel cerca de su barrio y una de las razones que se argumenta es justamente eso, que si hay una fuga, tener la posibilidad de tener reos andando por la calle. Bueno, el día de la delincuencia está instalada en todos lados, entonces no es tanta la diferencia, pero como que alimenta los temores de la población. En general, la instalación de un recinto penal en una determinada comuna siempre afecta a los vecinos, porque no solamente el privado de libertad el que está generando ahí algún problema, sino que también el exterior. En el exterior se cometen muchos delitos también, y lo hemos visto también acá en la región metropolitana. Ingresan, cierto, del exterior sustancias prohibidas, por ejemplo, a través de lanzamientos. Siempre se producen delitos también en el exterior, por lo tanto es muy problemático la instalación de una cárcel en algún lugar determinado, pero hoy día se está planificando efectivamente la instalación y la creación de una cárcel de alta seguridad. Y como decías, en el fondo había un problema efectivamente con lo que hay de la instalación del crimen organizado. Hoy día las personas que son peligrosas de crimen organizado están no solamente planificando fugarse de las cárceles, sino que también están cometiendo delitos en el interior de las cárceles, delitos de extorsión que antes no teníamos en el interior y distintos tipos de delitos que generan en el fondo una situación al resto de la población. Al resto de la población. Por ejemplo, ingresa un privado de libertad que, por ejemplo, no tiene antecedentes penales y es tomado de inmediato por una cúpula de organizaciones que están en el interior de los penales y comienzan a extorsionarlos. Les piden dinero para que sus familias les depositen directamente. Entonces, esa es una situación que se está dando, que fue detectada incluso por un juez de garantía en una visita que se hizo al penal de Santiago 1. Ahí se percató que efectivamente habían personas que estaban siendo extorsionadas por otros privados de libertad y que pertenecían efectivamente a distintos tipos de organizaciones criminales que están instaladas en Chile. O sea, no es sorpresa hoy día
que tengamos hoy día instalado el crimen organizado en Chile, porque en alguna oportunidad se dijo, mire, no tenemos crimen organizado instalado, y la verdad es que el Tren de Aragua estaba instalado. Y hoy día no es sorpresa decir que tenemos instalado el crimen organizado en el exterior, pero también en el interior de los penales, y están cometiendo delitos también ahí.